Bienvenidos amigos, hoy estaremos analizando cómo se puede representar la ecuación de primer grado mediante una gráfica o la representación gráfica de las ecuaciones de primer grado. Para realizar esta representación, nosotros tenemos que usar el plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Dice la definición, el plano cartesiano es un plano de dos ejes que se cortan perpendicularmente formando ángulos de 90 grados. O sea, hay dos planos, ¿no? El eje de las X, el eje de la Y, cortan aquí formando un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Entonces, el eje vertical hacia abajo se identifica como eje de las Y, como la Y, y el eje horizontal como el eje de las X, como es el eje de la X. El punto de intersección donde corta el eje de la Y y de la X se llama origen. Se representa aquí en la gráfica número 1. También al eje de la Y se llama ordenadas y el eje de las X se le llama abscisas. Repito, el eje de la Y también se le llama ordenadas y el eje de la X se le llama abscisas. Bien, entonces tenemos aquí que al eje de la X, como lo hicimos, se le llama también de la abscisa y el eje de la Y de las ordenadas. Tenemos que en el eje de la X, desde el origen, la X es esta, ¿no? X. El eje de la X, desde el origen hacia la derecha, o sea, desde aquí hacia la derecha, cualquier punto toma un valor positivo, o sea, todo es positivo acá. Y desde el origen hacia la izquierda, el valor de un punto es negativo, o sea, todo es negativo. De aquí a la derecha es positivo y del punto hacia la izquierda es negativo. El eje de la X que se llama también abscisas. Aquí tenemos el caso contrario del eje de la Y. Igual ocurre, ¿no? En forma vertical, todo lo que está hacia arriba es positivo y todo lo que está hacia abajo es negativo. Dice aquí, en el eje de la Y ocurre lo mismo de la siguiente manera. Del origen hacia arriba, todo punto es positivo. Todo por aquí del origen hacia arriba es positivo. Y del origen hacia abajo todo es negativo. Todo es negativo. En caso contrario de las X, hacia la derecha es positiva y hacia la izquierda es negativa. Y aquí hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Aquí observamos en la gráfica número 2. Seguimos entonces viendo acá. Tenemos aquí el origen. ¿Qué es el origen? El origen es el punto 0, o sea, donde se corta, ¿no? Es el punto 0 para las abscisas como para las ordenadas. Así tenemos gráfica número 12. O sea, el punto es 0, 0. 0 para la X y 0 para la Y. O 0 para la abscisa y 0 para las ordenadas. Que se llama origen. 0, 0. Aquí parte de 0. Entonces tenemos que todo punto en el plano cartesiano se da por un valor de X. Todo punto en el plano cartesiano se da por un valor X. O sea, aquí 0 se le va a llamar X. Y en Y también, ¿no? En Y, o sea, aquí se va a llamar X y Y. Este punto se define como punto XY. P de punto XY. O sea, primero siempre va a ir la X y luego la Y. Dice acá, por convencionalismo, por comodidad, mejor dicho, el valor de X siempre será primero de la X y el de la Y después, separado por una coma, porque son puntos de la X y de la Y. El origen, como es 0, tanto para X como para Y, lo definimos como punto 0, 0, cuando es en el origen, ¿no? Seguimos. Los ejes dividen el plano cartesiano en 4 secciones. Los ejes divide el plano cartesiano en 4 secciones llamadas cuadrantes. O sea, cada uno se llama cuadrante.
que se enumera en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. O sea, es lo contrario. La manecilla del reloj da la vuelta así y acá en el plano cartesiano es al revés. Primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, es lo contrario a las manecillas, como se mueven las manecillas del reloj. Así observamos los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 en la gráfica número 3. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los ejes de la Y y de la X divide al plano cartesiano en 4 secciones o en 4 cuadrantes. Seguimos observando. Tenemos aquí los valores de X y en Y que define un punto se llama coordenadas del punto. Repetimos, los valores en X y en Y que define un punto se llama coordenadas del punto. Los valores de X y en Y que definen un punto se llaman coordenadas del punto. De esa forma sería las coordenadas del origen son punto 0, 0, como habíamos mencionado, ¿no? Punto 0, 0. Entonces, para cada cuadrante, todo punto tiene un signo específico en sus coordenadas, así. Después de mencionar el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, también tiene signo específico de cada uno de los cuadrantes. Veamos entonces. Tenemos aquí, primer cuadrante, las abscisas son positivas y las ordenadas también. La abscisa, recordemos que es la X y las ordenadas es Y. Entonces, en el primer cuadrante, todos son positivos. En el segundo cuadrante, el de la X es negativo y de la Y es positivo. Que es negativo y positivo. Podemos ir observando aquí. En el primer cuadrante, el punto es positivo los dos, ya sea la X o la Y. Y en el segundo cuadrante es negativo la X y positivo la Y, porque aquí es negativo la X y positivo la Y. Y aquí es positivo la X a la derecha y positivo hacia arriba la Y. Y en el tercer cuadrante tenemos que los dos son negativos, porque es negativo en la X y negativo para la Y. Entonces sería negativo y negativo. Y en el cuarto cuadrante, las abscisas son positivas, o sea, la X es positiva y la Y es negativa. Sería punto más menos. Bien, de esa forma pues se definen los signos de cada uno de los cuadrantes, recordando que siempre el primer punto es de la X y luego de la Y. Donde es positivo los dos es del primer cuadrante y el tercer cuadrante entonces es negativo los dos, o sea, aquí en forma contraria, ¿no? Y acá también, negativo positivo y sería positivo y negativo. Seguimos observando, esta es la gráfica número 4, ¿no? Donde observamos los signos de cada uno de los cuadrantes, ya sea de las abscisas o de las ordenadas, o el eje de la X y de la Y también, como se quiera llamar. Bien, localización de los puntos. ¿Cómo localizamos los puntos? Para localizar un punto en el cuadrante necesitamos dos valores, que ya hemos mencionado, el valor de la X o el valor de la Y, o un valor para las abscisas, que es lo mismo, la abscisa es X, y otro para las ordenadas, que es la Y. Ejemplo, tenemos aquí, localicemos los siguientes puntos. Localicemos los siguientes puntos. El punto 2, 3, recordamos que 2 es la X y 3 es la Y. O sea, siempre la X va primero. Punto 2 sería negativo 3 y 2. Punto 3 sería negativo 1 y negativo 2. Y el otro sería 3 y negativo 2. Para localizar un punto, primero localizamos su valor de la X, siempre de la X, ¿no? Y luego su valor en Y. Siempre tenemos que localizar el valor de la X primero y luego de la Y. Donde se cortan, entonces allí es el punto.
Dice, después marcamos el punto en la intersección de las dos líneas, o sea, donde se corta, es lo que le decía, de la intersección, donde se intercepta o donde se corta. En la gráfica número 5 podemos observar. Por ejemplo, aquí el punto 2 y 3. Entonces, empezamos 1 y 2. Primero de la X, 1 y 2. Luego de la Y, 3. 1, 2 y 3. Entonces trazamos una línea recta. Le levanto acá. Y donde se corta, donde se intersecta, entonces allí es el punto 2, 3. ¿No? Como es positivo los dos, marco positivo de la X y positivo de la Y. Y paso la línea y donde cruzan, allí está el punto 2 y 3. Seguimos localizando otros puntos. La localización de todos los puntos resulta que ya tenemos puntos 2 y 3, negativo 3 y 2 sería de este lado, negativo 3 y 2, o sea, negativo de la X, 1, 2 y 3, y positivo de 2 sería 1 y 2, y aquí trazamos la línea y aquí corta, ¿no? Corta, de negativo 3 y 2, y negativo 1 y negativo 2, o sea, la X es 1, lado de la X, negativo 1, y de la Y baja 2, entonces aquí se corta. Se traza una línea recta y perpendicular donde se corta, forma el punto negativo 1, negativo 2, o menos 1, menos 2. También se puede llamar así. Y por último tenemos el punto 3, positivo y negativo 2. Entonces sería 3 la X, 1, 2 y 3. Y negativo 2 sería, bajamos 2, ¿no? Y aquí formamos la línea perpendicular y que se interceptan aquí o se cortan aquí. Entonces sería punto 3 menos 2. De esta forma se localizan los puntos. Localizamos el eje de las X o los puntos de la X luego de la Y. Y trazamos unas líneas rectas por lado de la X y de la Y, y donde se cortan, allí forman los puntos que estamos ilustrando o buscando. Bien, tenemos otro ejemplo aquí. Localizar en el plano cartesiano los puntos, que está aquí, punto P sub 1 sería 1, 4, P sub 2, 4, 2, punto P sub 3 sería negativo 3, negativo 2, y P sub 4 sería 2, negativo 2, y el punto 5, pues sub 5 sería negativo 1 y 3. Entonces, debemos practicar varias veces, ¿no? Para saber y localizar el eje de la X y el eje de la Y. Vamos utilizando todos los signos de los valores de la X y la Y. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto sub 1 y 2, los dos son positivos. Quiere decir que ambos están en el cuadrante positivo o en el primer cuadrante. Ambos valores son positivos y se localizan en el primer cuadrante. Y el punto sub 3, los dos son negativos, así que está en el tercer cuadrante. Ambos valores son negativos y se localizan en el tercer cuadrante. Y el punto sub 4 sería dos negativos. La parte de la X es positiva y de la ordenada es negativa, o sea que está en el cuarto cuadrante. Y el negativo 1 y 3 está en el segundo cuadrante. Así sea negativa, ordenada, positiva, se halla en el segundo cuadrante. Entonces localizamos esos puntos acá. Los dos primeros puntos están, los dos son positivos, están en el primer cuadrante, ¿no? Punto 1, el eje de la X y el eje de la Y. 1 sería, se mueve 1 acá y 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y pasamos la línea y aquí donde se corta está el punto 1, 4. Y luego 4, 2 sería 1, 2, 3, 4. Aquí está 4 de la X y Y, 1 y 2. Y luego pasamos la línea, aquí se corta. Sería punto 4 y 2. Los dos son positivos, así es que está en el primer cuadrante. Y acá tenemos el punto menos 1 y 3, o negativo 1 y 3. La X es negativo 1, se mueve 1 acá, negativo 1, y la Y sería 1, 2 y 3. Aquí se corta, ¿no? Sería el punto negativo 1 y 3. Y el punto negativo 3 y negativo 2 se mueve de la X 1, 2 y 3, negativo 3. Y negativo 2 se baja 1 y 2. Y aquí se corta, ¿no? La línea perpendicular.
tendríamos entonces punto menos 3, menos 2. Y por último tenemos el punto 2 positivo, porque el eje de la X para acá es positivo. Son 2, 1 y 2. Y negativo 2, bajamos 1 y 2. Aquí se trazamos la línea, aquí corta el punto. Punto 2 menos 2. Bien, de esta forma hemos visto la última gráfica, que es gráfica número 7, para localizar los puntos en el eje de las X o abscisa o en el eje de la Y o u ordenada, ¿no? Como queramos llamar, el eje de la X o el eje de la Y. Entonces, recordando que hay 4 cuadrantes. En el primer cuadrante siempre va a ser positivo los dos. En el segundo cuadrante el eje de la X es negativo, el eje de la Y es positivo. Y en el tercer cuadrante los dos son negativos. En el tercer cuadrante los dos son negativos y en el cuarto cuadrante el eje de la X es positivo y Y es negativo. Tenemos que trazar las líneas correctamente. Donde se intersectan, ahí podremos localizar los puntos en el plano cartesiano. Básicamente esto es importante saberlo cuando queremos representar una ecuación o sí, una ecuación de primer grado, porque la ecuación de primer grado son pura recta. De esta manera hemos culminado, y para continuar con las siguientes operaciones o gráficas conviene suscribirse. Hasta luego.